Buenas tardes o buenas noches con todos los participantes. Nos encontramos en este tema eh, importante que es la extensión y capacitación rural con un enfoque no en las escuelas de campo. Es importante mencionar que llevar a cabo esta extensión y capacitación a los agricultores con un enfoque a desarrollarse dentro de las escuelas de campo. Vamos a desarrollar un tema tan importante y tan crucial en este sentido que nos ayude a tener, ¿no? Que esta extensión y capacitación rural son pilares fundamentales para el desarrollo sostenible del sector agropecuario, ya que esto pues nos permite, ¿no? Fortalecer los conocimientos, habilidades y capacidades de los productores. Eh, Como que lleguemos a los campos y hagamos la interacción con los agricultores, lo que nos interesa es que los mismos pobladores o comuneros tengan esa habilidad, ese conocimiento y capacidad de adoptar tecnologías en bien del manejo, ¿no? Por tal sentido, pues, el manejo eficiente de los recursos y la mejora continua de los sistemas productivos van a estar relacionados al conocimiento local. Muchas veces los agricultores son los que tienen mucho más habilidades de hacer frente a ciertos problemas que se presenten en su campo. Por eso, la extensión y capacitación rural nos basamos que tienden a ser la interacción directa con su campo agrícola. Por eso es importante los saberes locales, los saberes de los campesinos y esto pues en un proceso de aprendizaje que sean propios de ellos y de los profesionales que estén a cargo nos van a dar mucho más ¿no? Ahí hablamos, la extensión y capacitación rural son pilares no fundamentales para el desarrollo sostenible del sector agropecuario. Su objetivo principal es transferir conocimientos, tecnologías y habilidades a los productores rurales, promoviendo la innovación y mejorando sus condiciones de vida, ya que en las últimas décadas las escuelas de campo pues han emergido como una metodología participativa y efectiva para lograr objetivos que es una buena producción. En tal sentido, nosotros vemos que la extensión rural se define como un proceso educativo y de conocimiento que facilita el proceso de los agricultores y sus familias a información, conocimientos y tecnologías relevantes para mejorar sus prácticas agrícolas que lleven a implicar su productividad y bienestar de ellos mismos, ¿no? Esto pues, estas escuelas de campo, que se lleve una una extensión y capacitación rural, sea pues una interacción dinámica entre el extensionista y los productores, basándose el aprendizaje que sea mutuo y adaptado a las necesidades de de los productores en sí. Ellos van a tener en cuenta cómo se va teniendo esto, pues la innovación agropecuaria, vas a adoptar la tecnología para mejorar la eficiencia agrícola,
La transferencia de estas tecnologías pues van a determinar cómo nuestra agricultura va avanzando y estas pueden ser mucho más rentables en sí, ¿no? La capacitación rural en donde pues tengan los programas educativos para mejorar las habilidades agrícolas frente a ciertos problemas que se nos presenten. La participación comunitaria es parte, ¿no?, de la extensión y capacitación rural en donde involucran a las comunidades locales en iniciativas agrícolas y mejoras de estas mismas, ¿no? También hablamos de la extensión y capacitación rural, el empoderamiento que fortalece a los agricultores para tomar decisiones informadas que sean mucho más solventes frente a ciertas necesidades, ¿no? Sistemas de conocimiento agrícola, pues la integración de conocimientos y tradiciones modernas para una agricultura mucho más rentable. Es importante mencionar y tener en cuenta esto, ¿no? También tenemos allí los principios de la educación que nos llevan, ¿no?, a lo que es la extensión rural, qué es la educación en adultos, porque la participación en las escuelas de campo, que nosotros como extensionistas llevemos una capacitación basadas en un cómo se desarrolla una escuela de campo, pues vamos a interactuar con adultos. Muchas veces debemos de tener en cuenta nosotros como extensionistas, como técnicos de campo, ingenieros agrónomos, debemos de tener en cuenta que las personas adultas son muy reacias a asimilar o adquirir, o también en tal sentido podemos llamar a que ellos puedan cambiar ese chip de pensamiento, ¿no? La extensión rural, especialmente bajo el enfoque de escuelas de campo para agricultores, pues se apoya, ¿no?, en principios pedagógicos de la educación de adultos, ¿no? Ahí está la motivación intrínseca, pues estimular el interés y motivación interna de los aprendices. Ahí ver la manera como nosotros podemos realizar el buen manejo. Entonces, este sentido, pues, nos va a llevar un ambiente de aprendizaje que nos crea un entorno respetuoso y colaborativo para aprender. La persona mayor, la persona adulta de más edad, muchas veces que los ingenieros, los técnicos o los extensionistas, como los llamemos, pues van a ser esa interacción directa y van a crear ese entorno colaborativo, ¿no? Orientación a la tarea o problema, ¿no? Enfocar el aprendizaje en resolver problemas, problemas prácticos directamente que se encuentren relacionados a la productividad del campo agrícola, ¿no? También está la autodirección, en donde pues fomentar la autonomía y responsabilidad en el aprendizaje, en donde los agricultores se empoderen, lleguen a tener esa decisión y puedan tomar decisiones responsables, ¿no? Relevancia, asegurar que el aprendizaje sea relevante para los participantes y de interés a ellos también, ¿no? La experiencia se deben utilizar en tal sentido, experiencias previas para enriquecer el aprendizaje continuo, ¿no? Ahí se tiene el rol del extensionista en el desarrollo agropecuario. Debemos de tener en sí como los
extensionistas estén relacionados, cuál es el rol que cumplen, ¿no? Ahí el rol del extensionista ha ido evolucionando de ser un mero transmisor, digamos, en este sentido, de la manera más coloquial, ¿no? Que yo me creo, yo soy el que tengo el conocimiento, yo sé tales procesos. Ahora ya no, el extensionista es un facilitador, mediador en el proceso del desarrollo rural. Y más aún con que tengas pues una comunidad que esté bajo un enfoque de las escuelas de campo para agricultores es mucho más minucioso llevando, ¿no? El, como les mencionaba, allí tenemos cómo se van a ir comportando, cómo nosotros, como profesionales, como especialistas en los temas del manejo agronómico, el manejo integrado de plagas y enfermedades, pues debemos de transferir conocimientos técnicos y al mismo tiempo recopilar información valiosa y directamente de las personas que están en constante contacto con sus productos, ¿no? Por eso llamamos que es un facilitador del aprendizaje, ya que decimos el extensionista más que sea uno que enseñe, pues va a llegar a aprender también de parte de los agricultores a través de experiencias, a través de experimentos que lo lleven en sí a dar la veracidad del problema frente al agricultor que tenga en su campo, ¿no? Por eso es importante que el extensionista es el guía en el proceso de aprendizaje y de emplear métodos o técnicas de cierto manejo en ciertos cultivos, ¿no? Por eso es importante eh, el extensionista, facilitador del aprendizaje, pues puede fomentar la discusión, las preguntas, dudas, despejarlas mutuamente, ¿no? Mediador de conocimientos, conecta el conocimiento científico y técnico con el conocimiento local y tradicional, ¿no? Por eso es importante eh, estar dentro de esta base, ¿no? Agentes de cambio y de innovación, los extensionistas son aquellos agentes de cambio y de innovación, ¿no? Ya que ellos identifican oportunidades para la adoptación de nuevas prácticas tecnológicas que nos lleguen a dar mucho más rentabilidad en la producción, ¿no? Constructor de capacidades, trabaja, ¿no? En el desarrollo de habilidades. No solo puede ser técnico, sino también habilidades de algunas tradiciones que puedas adoptar en el desarrollo de hacer que los agricultores capten y asimilen ciertas técnicas o el agricultor pueda desarrollar habilidades o capacidades de hacerle frente a ciertos sucesos que tengan en su campo agrícola, ¿no? Tenemos allí el promotor y organización social, el extensionista pues fomenta la formación y el fortalecimiento de las asociaciones, ¿no? De los comités productivos, que esto pues tenga a que en cuenta el agricultor para poder tener oportunidades
mucho más rápido es en una asociación, en un comité, que tú estés luchando por sí solo, ¿no? Defensor de los agricultores, vamos a ver que el extensionista actúa como un vínculo entre los agricultores e instituciones, ¿no? Siempre va a tener eso. El, el extensionista es el mediador muchas veces y siempre el agricultor te va a decir, ingeniero, quiero hacer una gestión. ¿Me puede ayudar? A usted le van a hacer caso mucho más rápido. Y ahí es donde es el defensor de los agricultores, el extensionista, ¿no? Enfoque participativo en la extensión rural. Nos vamos a basar, ¿no? Que esto nos ayude como el enfoque participativo en la extensión rural, pues nos lleva que tenga, pues, un cambio paradigmático respecto a los modelos tradicionales que era pues de arriba hacia abajo, ¿no? Reconoce que los agricultores no son solo receptores pasivos de información, sino actores fundamentales con conocimientos, experiencias y capacidades, ya que este enfoque, pues, de la capacitación, de la extensión rural, está basada, pues, en el involucramiento activo de los agricultores en toda la fase del proceso de desarrollo y aprendizaje en el manejo de sus cultivos, ¿no? Ahí se tiene cómo se va desarrollando, ¿no? Métodos de participativo de enseñanza-aprendizaje. Los métodos participativos de enseñanza-aprendizaje se centran, ¿no? En el aprendizaje, en la construcción social del conocimiento, en la extensión rural. Estos implican, ¿no? Que los agricultores son protagonistas de su propio proceso de aprendizaje, apoyándose en la facilitación del extensionista, ¿no? Es importante cómo se van desarrollando y cuáles son los métodos participativos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Ahí se tiene eh, el aprendizaje experiencial, se basa, ¿no? En el pilar fundamental del ciclo, cómo se van desarrollando todo el proceso de manejo de un cierto cultivo, ¿no? Experiencia concreta, pues realizar actividades que promuevan nuevas técnicas en el manejo por ejemplo, de plagas, de enfermedades, formas de abonamiento que se tenga, ¿no? Por eso es esa experiencia sea concreta, que sea directamente, tú como extensionista lleves este conocimiento que hayas adquirido en las aulas, pero en el campo se concreten, ¿no? Observación reflectiva, pues reflexiva, perdón, en donde pues puedes analizar lo que sucedió, los resultados que tienes y los desafíos que también puedes enfrentar, tener esa observación reflectiva, ¿no? Reflexionar el por qué y el para qué se presentan estos problemas, ¿no? Una conceptualización abstracta donde pues nos basamos a extraer principios generales, teóricos o lecciones aprendidas durante la experiencia o el experimento que realicemos, ¿no? La experiencia activa, en donde pues se va a participar eh, de todos los que estén dentro de una escuela de campo, ¿no? Y así sucesivamente los roles que vamos a ir desarrollando como extensionistas en el rol de aprendizaje
enseñanza en tal sentido. Para desarrollar una escuela de campo, un extensionista rural participativo, nosotros debemos hacer para desarrollar una escuela de campo basadas en el manejo que nos lleve a hacer así la extensión y capacitación rural, pues hacer un diagnóstico rural participativo, ya que esto va a ser un conjunto de herramientas y metodologías que nos permita a las comunidades rurales autodiagnosticar la situación, identificar los problemas, oportunidades y recursos y priorizar sus necesidades desde su propia perspectiva, ¿no? Esto cuando nosotros llevemos a ser extensionistas o llevar una capacitación, pues debemos hacer ese diagnóstico basados en cómo realizar una escuela de campo también, ¿no? En donde pues es fundamental ver, ¿no? El diagnóstico, el aprendizaje mutuo, el reconocimiento del conocimiento local, llegar nosotros a darle valor a lo que ellos ya tienen como experiencia esa forma de manejo a sus cultivos o plagas que tengan o enfermedades presentes en sus cultivos, ¿no? Hacer esa inclusión, incluir, ¿no? Ese conocimiento empírico muchas veces, pero darle esa relevancia, ir puliéndolo con la inclusión, ¿no? La visualización y representaciones gráficas, ver o analizar cómo se van visualizando los problemas, representándolas, cuál es el índice en tal sentido, ¿no? Interacción y flexibilidad, pues realizar esa forma de interactuar y también cómo están siendo flexibles en tal sentido, ¿no? Existen herramientas comunes del diagnóstico rural participativo, ahí están los mapas comunitarios en donde vamos a ir delimitando en dónde vamos a realizar la intervención como extensionista y capacitación dentro de un marco de una escuelas de campo, ¿no? Calendarios estacionales, es importante medir allí la forma como estas se van a realizar una extensión y capacitación dependiendo al calendario estacional, ¿no? Medir la priorización, qué temas vamos a realizar, qué temas vamos a priorizar, a desarrollar, ¿no? Líneas de tiempo, en qué momento vamos a realizar ciertas capacitaciones, ¿no? La construcción colectiva del conocimiento, en donde ya la construcción colectiva del conocimiento es el proceso mediante el cual el saber no es simplemente transferido de un experto a un receptor, sino que es creado, validado y enriquecido a través de interacciones, el diálogo y la experiencia conjunta entre diferentes actores. Es importante el diálogo de saberes, la co-creación y la co-innovación. Siempre el agricultor, nosotros como extensionistas, y llevemos una capacitación con un enfoque a las escuelas de campo para agricultores, pues debemos que ellos sean participativos. Muchas veces ellos te pueden dar una idea de cómo crear, cómo cada persona tiende a tener una forma de actuar, de pensar y de reaccionar frente a un suceso o presencia de algo que, por ejemplo, hablando de la agricultura, ahí está una plaga. Podemos innovar y nosotros como extensionistas podemos ir puliendo ese conocimiento, ¿no? Aprendizaje entre partes.
se refiere a que se desarrolle, ¿no? El aprendizaje entre agricultores, entre experiencias que vayan adquiriendo, ¿no? La generación del conocimiento contextualizado ya ingresando a la forma mucho más práctica, ¿no? En donde pues que tengas mucho más definido ese conocimiento y tenga base o sustento también, ¿no? El empoderamiento de ideas, el empoderamiento de que pueda realizar ciertas actividades sin temor a que pueda tener un vacío en el momento de actuar, ¿no? El fortalecimiento de capacidades locales es parte, ¿no? De una extensión y capacitación rural, pues un enfoque participativo y el fortalecimiento de las capacidades locales, lo que implica que las comunidades y los individuos rurales desarrollen, ¿no? Las habilidades, conocimientos, actitudes y estructuras necesarias para gestionar su propio desarrollo de manera sostenible, ¿no? Ahí tenemos las capacidades individuales, ahí están las habilidades técnicas, como les mencionaba. Cada persona puede desarrollar una forma de emplear el manejo. La habilidad técnica lo va a ir moldeando según la capacidad de conocimiento que vaya adquiriendo, ¿no? Ahí tenemos las habilidades gerenciales, en donde pues desarrollen las personas, o sea, los comuneros, a interactuar, a relacionarse, a gestionar sus propios campos agrícolas. Habilidades interpersonales, en donde pues lleve que a desarrollarse, como les mencionaba, entre ellos o entre comunidades a poder desenvolverse mucho más abiertamente, ¿no? Pensamiento crítico y analítico, a través de la extensión y capacitación rural, pues va a tener el agricultor un pensamiento crítico y analítico. De repente no le parece bien lo que estamos realizando y al mismo tiempo puede dar su punto de vista de forma mucho más constructivo, ¿no? Iniciativa y proactividad, pues el agricultor a través de la extensión y capacitación rural, pues va a tener esa iniciativa de desarrollo en sí, ¿no? Las capacidades organizacionales, en donde pues también lleve a tener el liderazgo, articulación y coordinación, gestión de proyectos, representación y abogacía. Muchas veces hay agricultores que les gusta tener esa forma de representar o sacar cara por su comunidad, por eso esa abogacía que ellos están, y yo represento, dicen, yo voy a hacer respetar a mi comunidad. Y ahí está la extensión y capacitación rural que le va a abrir esas oportunidades, ¿no? Acceso a recursos, es parte, ¿no? Que puede adquirir o ser partícipes de ciertos recursos, ¿no? Ahí está la resolución de conflictos internos que se pueden desarrollar en tal sentido, ¿no? Las escuelas de campo para agricultores, también conocidas como las FFS en inglés, son un enfoque de capacitación e extensión rural que se basa en el aprendizaje experiencial y participación activa de los productores, ¿no? Ahí hay que tener en cuenta que hay características que pueden diferirse frente a otras capacitaciones o metodologías de enseñanza que se puedan desarrollar, ¿no? Métodos tradicionales, por ejemplo, de una extensión, que es una capacitación y visita, y las escuelas de campo para agricultores es mucho más, ¿no? En los métodos tradicionales el flujo de conocimiento es unidireccional, que es parte, siempre el investigador lo va a tener la razón, ¿no? En este sentido, pues las escuelas de campo son mucho más multidireccionales, en donde aprenden, ¿no? Los agricultores con el facilitador
únicamente, ¿no? Por ejemplo, el rol del agricultor en los métodos tradicionales, pues es el receptor pasivo de información. En cambio, los agricultores que estén en las escuelas de campo son los que participan activamente, experimentan, crean conocimientos para tal sentido, ¿no? Y así sucesivamente se tiende a tener las diferencias muy marcadas dentro de la extensión y capacitación rural con un enfoque en las escuelas de campo, que es el tema principal, ¿no? Los principios pedagógicos de las escuelas de campo, que es aprendiendo a hacer, ¿no? Aprender haciendo es parte de que el extensionista debe llevar en cuenta para el desarrollo de estas habilidades y capacidades, ¿no? El éxito de las escuelas de campo pues radica en su adhesión a principios pedagógicos sólidos, concentrados en el aprendizaje activo y experiencial, ¿no? Es tan importante ahí como les mencionaba, no es que la extensión y capacitación rural no es solo llevar una información que el agricultor se siente a escucharte y bien si capta o no, es, digamos, algo muy tradicional ya, ¿no? Y si llevamos las escuelas de campo en donde pues aprender haciendo, ¿no? Y observación directa de plagas, enfermedades, deficiencias nutricionales en el cultivo, realización de pruebas con diferentes manejos para nosotros sacar una conclusión o un resultado final que ha sido exitoso, la participación de los agricultores. Discusión de los resultados de las observaciones y experimentos, qué pasos nos llevaron a tener este, este resultado, por qué paso nos facilitó llegar más rápido también, ¿no? La aplicación de nuevas prácticas basadas en el análisis y el consenso del grupo, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que en estos grupos nos va a llevar a tener mucho más. Tenemos ahí también el descubrimiento y autodescubrimiento. El facilitador no da las respuestas, sino que guía a los agricultores para que las descubran por sí mismo y a través de la observación y experimentación. Por eso, en tal sentido, nosotros podemos decir que la actualización, el momento que nosotros llevemos a realizar la extensión y capacitación, pues nos va a llevar a que esto, pues los agricultores lleven a descubrir ellos mismos, no que nosotros como facilitadores o extensionistas, como ingenieros o técnicos de campo que estemos a cargo, pues les demos lo que ya nosotros de repente sabemos. Nosotros podemos saber, pero con sus intervenciones de los agricultores podemos ser mucho más asertivos. También, también es parte, ¿no? Que se tenga, ¿no? El análisis participativo, que todos los participantes o los agricultores tengan a discutir colectivamente el análisis crítico y la interpretación conjunta que nos lleve a tal sentido, ¿no? También se tiene ahí en lo que es la validación en campo, como ellos les mencionaba, pues van a ir descubriendo por sí solos su forma de respuesta ante un problema suscitado en su campo, ¿no? Diseño y planificación de una escuela de campo para agricultores dentro de la extensión
y capacitación rural debemos de saber seleccionar el tema, cuál es el problema que se nos presenta, ¿no? La elección del tema central es el primer y más crítico paso, ya que define, ¿no? El propósito de la extensión y capacitación rural, y más aún basada en una escuela de campo, ¿no? Ya que este tema debe ser relevante y de alta prioridad para los agricultores, abordando desafíos y oportunidades que realmente les impacten en su interés, ¿no? Vamos ahí nosotros al momento de realizar una extensión y capacitación rural, debemos basarse en la identificación de necesidades y problemas, ¿no? Diagnóstico participativo, análisis de información secundaria, diálogo con actores claves para nosotros ir puliendo el tema y sacar en sí, ¿no? Criterios de selección del tema, nosotros vamos a ver la relevancia para los productores, potencial del impacto que puede generar, la viabilidad técnica y económica, adecuación de las metodologías de las escuelas de campo y si es institucional o no al mismo tiempo, ¿no? Es por eso es tan importante la extensión y capacitación rural que estén dentro de un tema como una escuela de campo, ¿no? Criterios para seleccionar el grupo o meta. El grupo de meta que se tenga, pues pueden ser productores, líderes, jóvenes, en donde pues esto va a validar en sí la forma de aprendizaje que se lleve en tal sentido directamente o indirectamente. Ahí se tiene el tamaño del grupo, si son de 10, 20, 50 productores, no sé, ir nosotros buscando la cantidad y saber llegar a cierta cantidad de oyentes participativos y entusiastas de aprender a hacerle frente a ciertos problemas en nuestro campo agrícola, ¿no? Que todos los participantes tengan interés, que todo sea un interés homogéneo ahí, ¿no? Que sea casi sólido, no que un cierto grupo tenga otro interés, otro grupo otro interés y no. También ahí está el criterio de selección del grupo, pues está la ubicación geográfica, donde se va a desarrollar, la disponibilidad de tiempo que tengan los participantes, el compromiso de aprendizaje y la experimentación. Ahí está la inclusión, basa pues la inclusión en género, edad, cómo se van desarrollando, ¿no? La diversidad de roles que pueden desarrollar o enfrentar en tal sentido. Por eso también está en el criterio específico del proyecto, cómo se va a ir desarrollando, ¿no? Elaboración del plan de sesiones de campo, cuando planifiquemos una extensión y capacitación rural, debemos de tener un plan de sesiones que podemos desarrollar, estructura general, componentes de una sesión típica, por ejemplo, que se tenga pues plagas y enfermedades, su introducción, reconocimiento de la plaga, comportamiento de la misma, eh, causas, síntomas que genera esta plaga en un cierto cultivo, ¿no? Pues estructuralmente, ¿no? Y cómo se puede ir dividiendo, ¿no? Observación en la parcela de aprendizaje, ya que este es el área de aprendizaje local en donde vamos a desarrollar ciertas prácticas. También tenemos allí lo que es análisis y discusión en grupos pequeños en donde pues se elaboren, ¿no? Las sesiones de campo pues en grupos de discusión pequeña pues en donde se puedan sacar conclusiones muy buenas frente a ciertos problemas, ¿no?
plenario y puestas en común, pues que se allegue a un acuerdo, temas especiales, actividades teóricas, menor tiempo que eso sea mayor, desarrollen dentro de un marco participativo que es de manera práctica, ¿no? Toma decisiones y planificación de próximos pasos que se pueden desarrollar. Esa es parte de una sesión que se puede desarrollar en el campo y mayormente en una extensión y capacitación debe estar en este sentido, ¿no? Actividades de rompehielo, en donde pues se pueda realizar mutuamente una capacitación interactiva, una capacitación que sea participativa, que todos estén contentos de pertenecer a eso, ¿no? El plan de sesiones es una hoja de ruta de las escuelas de campo, no es un círculo rígido, sino una guía reflexiva flexible, perdón, que se adapte a medidas que va avanzando el ciclo del cultivo y emergen nuevas necesidades del grupo, ¿no? Ahí está la secuencia lógica, sesiones iniciales, sesiones intermedias, sesiones finales y definición de roles en tal sentido, ¿no? Por eso es tan importante la elaboración del plan de una sesión para llevar una extensión y capacitación rural, ¿no? Basadas estas extensiones y capacitación dentro de una escuela de campo, ¿no? Herramientas y recursos educativos necesarios. Una escuela de campo pues requiere una serie de herramientas y recursos para facilitar el aprendizaje práctico y participativo en tal sentido, ¿no? Un diseño y planificación cuidadosa garantiza que las escuelas de campo no sean solo un evento aislado, sino un proceso de aprendizaje transformador que genera conocimiento, empoderamiento y cambios sensibles sostenibles en comunidades rurales. Por eso la extensión y capacitación rural debe estar dentro de estos procesos, ¿no? En donde la extensión y capacitación rural esté marcada por ejemplo, los materiales para la parcela de aprendizaje en donde se lleve, ¿no? El terreno a desarrollar, los insumos que se deban utilizar y también los equipos de monitoreo y materiales de etiquetado para diferenciar y saber desarrollar una correcta extensión y capacitación, ¿no? Materiales didácticos, guías de facilitador, láminas de rotafolios, materiales para la presentación gráfica, muestras biológicas, recursos logísticos, recursos humanos y recursos financieros. Para un extensionista, para realizar una extensión y capacitación, debemos tener recursos financieros, ¿no? También tenemos las metodologías de enseñanza y facilitación en las escuelas de campo, pues el rol del facilitador en las escuelas de campo, en una extensión y capacitación rural, pues se basa, ¿no? Su función va mucho más allá de un simple instructor, es un catalizador, guía, mediador que acompaña a los agricultores en su proceso de descubrimiento y construcción de conocimientos, que llegue a tener en sí como base fundamental lo que es el saber manejar, que una capacitación le lleve a tener o a poner en práctica lo aprendido, ¿no? Ahí también tenemos que es guía del proceso de aprendizaje que podemos entregarle en el momento de la capacitación o de la extensión rural que llevemos, pues estimulador de la observación y la reflexión que descubra ese o esa forma de estimular, de hacer reflexivo, gestor del grupo, aprendiz continuo, empoderador en tal sentido. Técnicas de facilitación y animación, allí nosotros nos basamos que las técnicas de facilitación son herramientas que el extensionista o el facilitador utiliza para minimizar
el grupo fomentar la participación activa y el diálogo de la reflexión. Las técnicas de animación buscan mantener el interés y energía del grupo, ¿no? Es importante desarrollar estos temas para tal sentido, ¿no? En donde se tengan preguntas abiertas y sean pues de manera asertivas, lluvia de ideas, trabajo de pequeños grupos o subgrupos en donde pues lleguen a resolver un problema agrícola y específico presente en el campo que estemos haciendo la capacitación o la extensión rural, ¿no? Uso de materiales visuales y táctiles en donde pues nos ayuden a identificar o a diferenciar ciertas características presentes, ¿no? Demostraciones prácticas, historias y analogías, valoración del silencio que muchas veces como facilitador pues nos lleve a valorar el silencio por parte del agricultor, ¿no? Manejo dinámico grupales en donde se lleve, ¿no? El manejo efectivo de la dinámica de grupo es esencial para crear un ambiente de aprendizaje productivo y armónico, ¿no? Crear un ambiente de confianza y respeto, establecer reglas básicas de convivencia al inicio de las escuelas de campo, pues en donde se pueda escuchar y dar atención a la participación u opinión del que esté o el que tenga dudas dentro de una capacitación rural, ¿no? Ahí también tenemos la gestión de conflictos, debe ser parte, ¿no? Que el mediador esté muy activo dentro de ello, lo que es atento a las tensiones o desacuerdos que se tengan, ¿no? Por eso el mediador o el facilitador o el capacitador tenga esa capacidad de hacerle frente, ¿no? También está ahí lo que es mediador, ¿no? Intervenir como mediador imparcial, ayudando al grupo a encontrar un punto en común y participativo en tal sentido, ¿no? Estrategias para promover el aprendizaje activo. El corazón de la metodología, por ejemplo, de las escuelas de campo, es el aprendizaje activo donde los participantes construyen su propio conocimiento a través de las experiencias directas y la reflexión que nos lleve a tal sentido. Por eso es importante tener en cuenta las parcelas de aprendizaje que son como un laboratorio en sí, ¿no? Observación dirigida, experimentación participativa, monitoreo y registro de datos, ciclo de aprendizajes experiencial, experiencia concreta, observación y reflexión, conceptualización abstracta, experimentación activa, que son estrategias que nos ayuden a desarrollar estos aprendizajes de manera activa y aprovechativa, ¿no? Preguntas orientadoras y desafiantes, pues en lugar de dar respuestas a el facilitador eh, constantemente hace preguntas que guíen al agricultor a pensar críticamente, a justificar sus ideas y a explorar diferentes perspectivas. Es tan importante nosotros a tener que ser parte de la buena facilitación del cómo pueda desarrollarse en tal sentido. Cada sección se encuentra en problemas o fenómenos reales observados en la parcela, pero no desarrollen ahí cómo se van midiendo directamente y van siendo aplicables en el desarrollo del aprendizaje del agricultor, basadas en el campo, directamente en la práctica. Promoción del intercambio entre pares, pues crear un ambiente donde los agricultores se sientan cómodos compartiendo
sus éxitos, fracasos y conocimientos entre sí, ¿no? Lo que fomenta su aprendizaje colectivo y solidario, ¿no? Es por eso la promoción de intercambio que ellos entre pares, entre sí, van aprendiendo, van descubriendo y al mismo tiempo, como dice, alguna falla que tengan es parte de ir sacando lo mejor. La implementación de las escuelas de campo, pues, está basada donde se va planificando la parte teórica, se traduce en un aprendizaje práctico y cambio real en las comunidades rurales, ¿no? Eso es tan importante y es aquí donde se va basando el proceso dinámico que requiere una organización cuidadosa, un seguimiento constante y una flexibilidad para adaptarse a las condiciones, al cambio del campo que se tenga las experiencias así, ¿no? Tenemos ahí la organización de sesiones prácticas en campo, que realicemos una extensión y capacitación rural que tenga una secuencia. Las sesiones de práctica son el corazón, ¿no?, de una escuela de campo y más aún en una capacitación. Nosotros podemos decir que las parcelas son el aula y el aprendizaje se construye a través de la observación directa y la experimentación. Esa capacitación no sea solo de encerrarse en cuatro paredes, que sea en la experimentación en el campo. Por eso la selección y preparación de la parcela, frecuencia y duración de las sesiones, en donde pues interactúes directamente, estructura típica de una sesión que tenga en sí la observación y recolección de datos, en donde pues realicemos el análisis de los sistemas agrícolas, análisis y discusión de subgrupos, que los grupos que hayan descubierto en una sesión, una capacitación o una extensión rural, pues nos lleven a tener una idea sólida, ¿no? Toma de decisiones y planificación dinámica de grupo y rompehielos, que es parte de una capacitación que debemos de tener, que no se vuelva algo muy aburrido en sí, ¿no? Seguimiento técnico y acompañamiento continuo, pues el rol del facilitador no se limita, ¿no? En la sección grupales, el acompañamiento continuo es crucial para reforzar el aprendizaje y asegurar la adopción de prácticas. Es importante tener en cuenta, ¿no? Visitas a las fincas individuales, es una capa, por ejemplo, una extensión y capacitación. Muchas veces el facilitador hace ese acompañamiento y visitar, hacer esa extensión rural, pues nos va a llevar a que el facilitador muchas veces visite a las fincas individualmente. Disponibilidad para consultar, retroalimentación constructiva, documentación de costos, casos de éxito y desafíos que lo muestren, articulación con otros servicios también, ¿no? Evaluación participativa del proceso de aprendizaje. Si nosotros llevamos una capacitación, llevamos la extensión y capacitación rural a desarrollarla en su máximo esplendor, pues debemos de hacer una evaluación. ¿Cuán participativa fueron los agricultores en estas sesiones también, ¿no? No solo es el control, digamos, de asistencia, sino que durante ese proceso que han sido continuo y participativo, pues permita medir el progreso, identificar lecciones aprendidas y ajustar la metodología que podemos llevar a los agricultores en próximas sesiones o nuevos programas que se puedan desarrollar en el campo, ¿no? Evaluación continua, observación del facilitador, preguntas de verificación, registro de avances, ir midiendo esta parte, ¿no? Evaluación del medio
término según que se esté aplicando, evaluación final participativa y una herramienta de evaluación participativa es parte que ellos mismos nos evalúen a nosotros como facilitadores, como extensionistas o como capacitadores en sí, ¿no? Adaptación del enfoque a distintas realidades agroecológicas, ¿no? En el contexto agroecológico, zonas costa, sierra y selva del Perú, se debe de tener en cuenta ciertas consideraciones para llevar a desarrollar ciertos programas, ¿no? Condiciones climáticas específicas se debe de tener en cuenta, por ejemplo, para la extensión y capacitación rural debemos de tener estas condiciones climáticas, cómo influyen en la productividad, en el manejo de plagas y enfermedades, en el manejo de fertilización, el tipo de suelo y disponibilidad de agua que se tiene, sistemas de producción, cultivos versus ganadería versus agroforestería, escala de producción, contexto socioeconómico y cultural, conocimientos y prácticas locales de nosotros que debemos de tener ese enfoque, ¿no? Según las realidades del lugar, ¿no? Sistemas de evaluación de resultados, como les mencionaba, al realizar una capacitación, una extensión rural, pues se deben medir a través como si fuese unas escuelas de campo, ¿no? Ya la sistematización y evaluación de resultados son componentes cruciales en la extensión y capacitación rural, especialmente en un enfoque de las escuelas de campo, no solo permite medir la efectividad de las intervenciones, sino que también genera aprendizajes valiosos para mejorar futuras iniciativas, asegurar la rendición de cuentas y justificar la inversión en tipos de programas que seamos beneficiarios, ¿no? Es importante medir en este sentido, ¿no? Técnicas de monitoreo participativo, ahí tenemos la observación directa de la parcela de aprendizaje, eh, el análisis de los ecosistemas agrícolas, visitas a fincas individuales, nosotros ir evaluando cómo los agricultores han ido adoptando prácticas muy amigables, ¿no? Registros y cuadernos de campo en donde nosotros al momento de hacer una visita y al haber hecho una capacitación y extensión rural tengan anotaciones, todo lo que se les enseñó, ellos lo estén tomando en práctica, por ejemplo, en el momento de una certificación orgánica, que es la transabilidad, en donde las buenas prácticas agrícolas nos lleven, ¿no? a tener la fecha de siembra, aplicación de productos y así sucesivamente las actividades que se fueron desarrollando, ¿no? Por eso los registros y cuadernos de campo son fundamentales para hacer la evaluación, ¿no? Mapas y diagramas participativos en donde los mapas de la finca o comunidad que han sido beneficiarias, ¿no? Indicadores de los impactos de las escuelas de campo en donde pues la extensión y capacitación rural están clasificadas generalmente en indicadores de insumos, procesos, productos, resultados e impacto, ¿no? Por eso ahí están los indicadores de proceso y productos, nivel de participación, conocimientos adquiridos, habilidades desarrolladas, número de parcelas experimentales y demostrativas que se hayan ido desarrollando, ¿no? Ahí están los indicadores de resultados a mediano a largo plazo, adopción de prácticas, cambios del comportamiento de los agricultores frente a ciertas o ciertos manejos agronómicos en nuestro cultivo, ¿no? Sistemas de experiencias y buenas prácticas, ahí están el propósito por el por qué se desarrolló, en cuál sentido pues nos llevó a tener éxito o no, ¿no? Generar aprendizaje, compartir conocimientos, validar metodologías, memorias institucionales que es parte que el donde va a ir agrupándose, ¿no? El proceso de sistematización
recopilación de información por parte del facilitador y que saque pues en sí mucho más evidencia en los resultados obtenidos, ¿no? Escalamiento y réplica del extensión y experiencias exitosas, pues ahí vamos a ver el escalamiento y la réplica son procesos estratégicos para expandir el impacto de las escuelas de campo y más aún en la extensión y capacitación rural que se puede llevar, ¿no? A que esto pues formación de más facilitadores, desarrollo de materiales estándar, en donde existan muchos agricultores son capaces de adoptar ciertos conocimientos y formarse como facilitadores en sí, ¿no? La extensión y capacitación rural con un enfoque de las escuelas de campo, pues se representa una transformación profunda en los modelos de desarrollo rural, el colocar al agricultor como protagonista de su propio aprendizaje, este enfoque participativo, vivencial y contextualizado rompe con esquemas verticales de transferencia de tecnologías y promueve procesos educativos basados en la experiencia, el análisis crítico y el diálogo de saberes, ¿no? Por eso las escuelas de campo en la extensión y capacitación rural, pues no solo son estrategias de extensión eficaz, sino que también de instrumentos transformadores de la vida rural, lo que significa el saber campesino y potenciar el desarrollo humano sostenible desde las propias comunidades hacia el exterior. Y por eso es tan importante que esto pues empoderen a los agricultores en el manejo de sus cultivos. Hemos llegado a la parte final, agradecerles por su participación y muchas gracias a cada uno de los participantes. Nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias. Si tienen preguntas o dudas, no duden en realizarlas. Muchas gracias.